E nele pare de sofrer de hoje, eu tenho a senhora Soledad. Como levar bem? Bien, obispo. Você teve quanto tempo de sofrimento? 10 años. Se acuerda como começou? Sí, obispo. Mire, el sufrimiento comenzó desde que yo era una niña. Ya era una niña así perturbada espiritualmente, porque yo tenía, por ejemplo, comencé teniendo pesadillas. Por las noches así no conseguía dormir, me despertaba sofocada, sentía que algo me presionaba así en el pecho, en el cuello, que me sujetaba los brazos, quería despertarme y no podía. Y después comencé, por ejemplo, a ver sombras, veía bultos. Al poco tiempo mi mamá fallece y los síntomas espirituales fueron aumentando. Por ejemplo, ya tenía pensamientos de muerte, no conseguía dormir por las noches, la visión de bultos era constante. A veces yo amanecía despierta o me acostaba vestida hasta con calzado porque quería morirme de verdad. Me sentía totalmente así vacía, tenía una depresión, estaba todo el tiempo angustiada, también tenía un mal carácter, tenía mala conducta en la escuela, me peleaba con mis hermanas, con todas las personas. No conseguía estar bien, no conseguía estar feliz, sentía así una falta muy grande dentro mío. Y en ese momento, en esa etapa, lo que más me atormentaba eran las visiones de bulto. Tenía pánico a la oscuridad, al estar sola. Había noches en las que dormía y sentía que me caminaban bichos por el cuerpo. Me despertaba y no tenía nada. Me ahogaba en llantos, llorando de madrugada por las sombras que veía. Y cuando yo comentaba así para alguien, para familiares, porque quería que me ayudara alguien, me decían, no puede ser que te pase eso, ¿qué será? Y no comprendían, ni yo sabía cómo explicar con palabras lo feo que yo pasaba en esos momentos, lo que sufría en esos momentos, y los pensamientos de muerte que tenía constantemente. Yo escribía en las paredes los pensamientos que tenía sin morir, muerte, quiero morirme hoy, hoy a la noche quiero morirme, que alguien me venga a buscar para morirme. Tenía pensamientos constantes de muerte. Y así me fue desarrollando mi adolescencia. Y al tiempo, entonces yo conozco a mi actual, ¿no es cierto?, esposo, y yo pensaba que quizá teniendo una familia poder ser feliz, estar bien, y nos casamos para poder estar unidos y yo poder estar bien. Sinceramente buscaba la felicidad, pero no encontraba porque todos los síntomas espirituales que tenía fueron conmigo. Entonces yo tenía un pánico terrible a la oscuridad. No podía estar sola. Cada vez que yo estaba sola, veía sombras constantemente, escuchaba voces. Quizás yo salía al patio y sentía que alguien me nombraba, pero no había nadie, o estaba adentro y sentía que alguien me llamaba y salía a ver y no había nadie. Entonces me sentía así perturbada total. No conseguía estar bien y los problemas fueron aumentando porque comencé también a tener problemas en mi familia, con mi esposo. Ya teníamos problemas también con él. Yo descubrí así en él, ¿no es cierto? Salió algo en él que no conocía hasta el momento que nos casamos. Él tenía un mal carácter. La situación, nuestra relación se tornó así mala, siempre peleas, discusiones. Llegamos al punto de agredirnos, no solo verbalmente, ¿no?, porque así fue como empezó, verbal, con insultos, malas palabras, nos faltábamos el respeto. Respeto prácticamente no había entre nosotros. Ya era por la calle, donde anduviéramos. Yo recuerdo una vez mi esposo por la calle, él me agredía, se enojaba así por algo y me maltrataba, llegó hasta darme una cachetada en la calle, a agarrarme de los pelos, en la calle, ya no era solamente en la casa. Toda nuestra relación iba de mal en peor. Entonces nosotros pensamos así, queríamos estar juntos, pero no sabíamos cómo. Entonces decidimos tener un hijo
para poder llevar una situación o que nuestra familia pudiera salir adelante, pero tampoco funcionaba, ¿no es cierto? Porque ni bien yo estaba embarazada, los problemas seguían igual, y mi esposo, él me maltrataba de igual manera estando embarazada. Llegó a agredirme también, aún estando yo embarazada, por la calle, también no tenía problemas, de faltarme respeto en cualquier lugar. No había un momento de decir, de cariño, así, de amor, de mostrar amor para con el otro. Nosotros vivíamos una relación dentro de casa, así como personas que viven juntas nada más, extraños. No había una demostración de amor como tiene que ser en un esposo, una esposa. No había esas cosas, no había. Y entonces nosotros nos casamos para eso, pero no había eso. Decidimos tener un hijo para poder tener una familia, pero tampoco éramos una familia. Entonces yo pensaba todo el tiempo que quizá lo que yo hice mal era en la elección de mi esposo. Yo decía, tenemos que separarnos, que pensábamos en separarnos, lo planteé para él también, pero decidimos seguir adelante, que íbamos a cambiar, íbamos a mejorar, pero no resultaba, intentábamos varias veces, pero no resultaba. Los maltratos seguían y los malos entendidos seguían, todo seguía, todos los problemas que teníamos eran constantes de igual manera. Había veces, obispo, que nosotros discutíamos y peleábamos así a golpes, que en una oportunidad un familiar tuvo que venir, golpear nuestra puerta y nos dijo así, voy a llamar a la policía. Lo que pasa con ustedes no es normal, no es normal. Entonces nosotros nos agredíamos con todo, obispo, con todo. Llegó al punto mi esposo comiendo, él pateaba la mesa, tiraba los cubiertos, caía la comida. En los momentos de pelea yo quería verlo a él así mal, entonces lo lastimaba su cuerpo, le hacía cortes, le salía sangre en su rostro, en su cuello. Era una batalla nuestro hogar, un campo de batalla, a ver quién perjudicaba más al otro. Me recuerdo una vez también tirándole con cosas de la casa, con electrodomésticos. Era un campo de batalla dentro de nuestra casa. Y en esa situación nació nuestro hijo. Y al poco tiempo me enfermé. Entonces, antes de que mi hijo tuviera un mes de vida, yo ya estaba enferma, en un hospital, diagnosticada con un problema en el páncreas, una pancreatitis aguda, sin poder tomar agua, sin poder comer. Bajé de peso terriblemente. Mi estado depresivo fue algo terrible, obispo, terrible. Me sentía tan mal anímicamente, no tenía ánimos para nada. Me veía yo, me miraba en el espejo y me sentía deteriorada totalmente, totalmente. Quedé pesando 45 kilos, el pelo se me caía, yo tocaba mi pelo y salía cantidad de pelos. Y vivía medicada. Cuando el doctor me daba el alta, yo tenía crisis en mi casa de los dolores, los males de estar que me agarraba. Y tenía que ir hasta un centro dependiendo todos los días de una inyección para poder estar bien, para poder cesar el dolor. Bueno, y así comencé haciendo un tratamiento hasta que también fui operada para poder solucionar este problema. Cosa, obispo, que no solucionó, porque yo después de la operación, al tiempo, tengo que volver otra vez a hacer tratamientos para poder estar bien. No conseguía estar bien, necesitaba de una persona para que pudiera estar a mi lado. Traje un familiar para vivir a casa, para que pudiera asistirme, porque yo no podía levantarme de la cama, no podía levantarme sola, no podía cuidar a mi hijo. Y para completar, los problemas con mi esposo aumentaban porque yo ya no podía estar en casa como estaba antes, de la manera, poder asistir a mi familia, a mi esposo, ni a mi hijo ni siquiera. Había veces que yo me iba a una consulta al médico y quedaba internada y volvía a las 2 semanas. Y todo eso hacía en mí algo así, una tristeza, una depresión muy fuerte. Me sentía totalmente mal, desahuciada. Yo recuerdo que tenía las visitas en los hospitales de familiares y me sentía mal, triste,
triste, entristecida totalmente, tenía un vacío muy grande. Pensamentos malos? Totalmente, siempre tenía pensamientos malos, obispo. Tenía pensamientos malos, pensamiento de que iba a morir, hasta pensaba yo, si me muero ahora es mejor, para dejar de sufrir. Mi pensamiento era así, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Problemas econômicos? También, obispo, nosotros vivíamos con lo justo, con lo justo, con lo justo. Y en la salud, no solo fui yo que estuve enferma, porque al tiempo, mi hijo cuando va a tener 1 año y algo, él comenzó con que no podía caminar, con que tenía un problema, yo llevaba a los médicos para todos lados y los resultados, los análisis, no salía nada, no salía nada. Entonces comencé a buscar otros especialistas, comenzaron a hacer otros estudios y ahí le diagnosticaron un cáncer en la cadera. Entonces ya ahí, eso fue para mí el fondo del pozo, porque yo decía, ¿qué hago con mi hijo enfermo con un cáncer? Pensaba yo, ¿qué hice yo para que me pasara esto? Senhora Soledad, como que usted parou de sofrer? Yo paré de sufrir, obispo, cuando recordé una invitación de un familiar, porque tenía un familiar que me invitaba a menudo, ¿no? Pero yo no asistía, no venía, no participaba de las reuniones, me negaba la invitación. Por quê? Porque sinceramente, obispo, yo nunca imaginé que Dios podía hacer lo que hoy hizo en mi vida. No imaginé, obispo, no pasó por mi mente nunca, nunca. Entonces cuando yo llegué a la iglesia fue por esa invitación, recordando esa invitación. En el momento que mi hijo fue diagnosticado con ese cáncer, lo primero que vino a mi mente es yo tengo que buscar a Dios. Y recordé esta invitación, llegué a la Universal y comencé a participar de las cadenas de oración, haciendo mis cadenas en la iglesia, participando, siendo perseverante, ¿no? Y cuando yo estaba haciendo mis cadenas no era fácil, no fue fácil, porque yo tenía que perseverar, más con todos los problemas que tenía, no era fácil. E inclusive se juntaban los comentarios de las personas, los familiares, que decían así, no vayas para ese lugar no es el correcto, ahí no va a pasar nada. El interés en esa iglesia, que no es iglesia, me decían, no es iglesia, es una secta. Ellos me decían, es una secta que está en el mundo. Y si vos vas ahí, frecuentemente vas a quedar ahí adentro, me decían. Agora, estas pessoas que hablavam com você em contra da igreja, elas estiveram na igreja? Obispo, ¿sabe qué? Nunca estuvieron. Ah, nunca? Nunca. Pero como que puede esto? Y sabe que hasta yo les decía, pero vos fuiste para la iglesia, fuiste. Me decía, no, nunca. Y pero es por eso, le decía yo, porque yo estoy yendo y lo que yo recibo cuando voy para la iglesia, participo en las reuniones, lo que yo estoy viendo en mi vida, lo que yo estoy viendo, el resultado que está apareciendo para mí, es algo que no hay algo que se pueda contraponer. Deixe-me falar uma coisa muito importante. Não és inteligente pensar com a cabeça de los demais. Uno necessita pensar com a própria cabeça. De repente é o que ha sucedido com você. Você é aquela pessoa que a você lhe gusta participar da oração com el agua, por exemplo. Pero isto não vai cambiar sua vida. Bebendo solo el agua, isto não vai transformar sua vida. Você necessita manifestar a fé. A ser como isso, a senhora Soledad, ella não só vino, ademar de venir, ella lutou, ella perseverou. E ella não hizo caso a la palavra de pessoas que nem sequer sabiam o que estavam falando. Se você ha pensado com a cabeça de los demais, empiece a pensar com sua cabeça. Use la fé del Espírito, la fé inteligente, e sua vida vai cambiar.
Usted vino, perseverou, lutou, não isso caso a las palavras de dúvida, de medo, de incredulidade, como que se encontra hoje sua vida? Hoy, obispo, gracias a Dios, mi vida dio un vuelco así completo, total, porque yo hoy estoy totalmente liberada de esas perturbaciones. Hoy puedo dormir en paz, yo tengo tranquilidad, tengo deseos de vivir, ganas de vivir. Los pensamientos de muerte, obispo, desaparecieron por completo. La visión que yo tenía de sombras, el pánico que tenía a la oscuridad, el miedo que tenía, todo eso salió de mi vida, desapareció. Fui totalmente curada, obispo, porque a pesar de que los médicos, ellos me intervinieron, yo tuve una operación para curarme, no había sido curada, yo seguía con tratamiento, pero, y los médicos más aún, ellos dijeron así, es muy raro que no estés, que sigas con síntomas, vamos a tener que derivarte al área para que te atiendan los psicólogos. Pero mi obispo, hoy yo estoy totalmente curada, nunca más yo tuve un síntoma, no preciso de medicamento, no preciso de la inyección diaria. Hoy tengo una salud, obispo, gracias a Dios, espectacular. Mi hijo fue curado totalmente. De cáncer. De cáncer, obispo. Mira que el doctor había hablado que él iba a ser intervenido, las secuelas de la operación, todo lo que iba a suceder, obispo. Yo cuando escuchaba todo lo que el doctor hablaba, yo tenía miedo. Un pánico me agarraba de ver a mi hijo en esa situación, pero él fue totalmente curado, obispo, no hizo falta operación, fue totalmente curado. Hoy es un chico de 12 años, sano, que puede jugar al fútbol, puede andar en bicicleta, estudia, tiene una vida perfecta, obispo. La vida económica. Gracias a Dios, obispo, nosotros estamos prosperando, conquistamos nuestra casa propia, que antes no teníamos también. Hoy vivimos una vida, gracias a Dios, buena. El matrimonio. Y en mi matrimonio, obispo, hoy nosotros tenemos un matrimonio totalmente bendecido, feliz, muy feliz. Con mi esposo no hay maltratos, esos golpes que había no existen más. Las discusiones que teníamos no están más. Él antes, lo único que yo recibía de él era maltratos, humillaciones y palabras ofensivas. Era palabra ofensiva todo el tiempo, de las peores que una mujer puede recibir. Y también las agresiones físicas. Sí, obispo, sí. A veces uno de personas puede recibir cualquier cosa, pero dentro de su casa, del esposo. Pero hoy, obispo, todo eso quedó atrás, porque nosotros somos muy felices. Yo hoy puedo decir que yo amo a mi esposo como nunca. Y nosotros tenemos hoy unión, paz, felicidad, compartimos momentos, salimos juntos. Sinceramente, todo lo que pasó en mi vida, en las áreas de mi vida, no tiene explicación con palabras, obispo. Yo hoy soy realmente muy feliz. ¿Paró de sufrir? Paré de sufrir. Señora Soledad, que Dios la bendiga mucho más. Muchas gracias, obispo.